¿Y si un simple dron hubiera captado algo que no debería existir y nadie pudiera explicarlo? Desde figuras colosales moviéndose entre montañas hasta supuestos gigantes captados en plena naturaleza que dejaron a todos sin respuestas, en este video revelaremos estas impactantes grabaciones. Número 24. Figura en la niebla. En la cima de una montaña cubierta de niebla, unos excursionistas divisaron una figura oscura que se formaba en la distancia. Se alzaba imponente entre la niebla, su silueta apenas visible, pero claramente enorme. La niebla se movía a su alrededor, dificultando distinguir qué era exactamente. Alguien comenzó a grabar, intentando capturar el momento antes de que desapareciera. La figura apenas se movió, permaneció allí como una sombra contra las nubes. Más tarde, los espectadores debaten sobre qué podría ser, pero ninguna respuesta parece completa. Número 23. Hallazgo de un pie grande en el bosque. En Carolina del Norte, un hombre que caminaba por los bosques no esperaba más que una tranquila escapada a la naturaleza. En cambio, divisó algo profundamente inquietante. Entre los árboles, a lo lejos, se movía una criatura enorme, con una complexión y movimientos sorprendentemente similares a las descripciones de un pie grande. Incluso desde lejos, su presencia se sentía real e intimidante. El miedo se apoderó de él y se marchó rápidamente sin mirar atrás. La experiencia lo marcó profundamente, dejándolo preguntándose si lo que había visto era real o algo que su mente no podía explicar. Número 22. Figura resplandeciente en el bosque. En lo profundo de los bosques de Brasil, un hombre se aventuró más allá de los senderos habituales cuando se topó con algo que no podía explicar. Delante de él se alzaba una figura resplandeciente de forma difusa y cambiante. Parecía parcialmente humana, pero algo en ella resultaba completamente diferente. La luz que lo rodeaba hacía que el momento fuera aún más surrealista. El miedo se apoderó de él al instante y, sin dudarlo, se dio la vuelta y huyó del lugar. Mucho después de escapar, el recuerdo permaneció con él, dejando preguntas sin respuesta sobre qué era exactamente lo que había visto oculto en aquel bosque remoto. Número 21. Persecución helada. En Canadá, sobre una vasta extensión de naturaleza helada, un dron sobrevoló la zona cuando se detectó movimiento debajo. Una figura corpulenta corría por el suelo helado, dirigiéndose directamente hacia una cueva. Su velocidad era sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta el terreno. A medida que la cámara se acercaba, la forma se hacía más nítida, pero no más fácil de explicar. No coincidía del todo con nada conocido. Era demasiado grande para la mayoría de los animales, pero tampoco encajaba con ninguna descripción conocida. Las imágenes plantean más preguntas que respuestas. Número 20. Criatura rocosa. En una zona rocosa, un grupo de chicos que exploraban se detuvieron repentinamente cuando notaron algo posado sobre ellos. Una figura gigantesca cubierta de pelo blanco estaba sentada sobre una roca, con los ojos brillantes fijos en ella. Su rostro no se parecía en nada al humano, desprendiendo una presencia profundamente inquietante. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Nunca más se supo de los chicos, y la historia se extendió discretamente después. Algunos creen que la criatura se aseguró de que su paradero permaneciera oculto. Número 19. Escalador de bosques. En Illinois, en lo profundo de la naturaleza salvaje, un montañero divisó una figura alta que permanecía en silencio entre los árboles. Su complexión era robusta, y su presencia se notaba incluso a la distancia. Por un instante, permaneció inmóvil, casi como si estuviera escuchando. Entonces, sin previo aviso, comenzó a ascender, desapareciendo entre los árboles con sorprendente facilidad. El hombre permaneció oculto, casi sin reaccionar. El encuentro fue breve, pero suficiente para dejarlo inquieto. Fuera lo que fuese esa figura, se movía como si perteneciera a ese entorno. Número 18. El vigilante de la colina. En una colina tranquila cerca de la orilla, una figura imponente se alzaba frente al agua. No se movía mucho, simplemente permanecía allí, casi como si observara todo lo que había debajo. Su altura y forma bastaban para que cualquiera se detuviera a contemplarla. Poco después, giró lentamente y se desvaneció hacia las colinas que tenía detrás. Sin movimientos bruscos, sin explicación aparente, solo una presencia que apareció y luego desapareció. Quienes lo vieron quedaron con una extraña sensación, como si hubieran presenciado algo que no debería verse tan fácilmente. Número 17. Campo de huesos gigantes. Mientras viajaban por terreno montañoso, una familia se topó con una visión perturbadora esparcida por el suelo. Enormes cráneos, huesos y otros restos yacían dispersos, demasiado grandes para pertenecer a cualquier criatura conocida. El ambiente era denso e inquietante, como si el lugar albergara una historia oscura.
Algunos decían que los huesos podrían estar relacionados con rituales o algo más siniestro. Para no correr riesgos, la familia continuó su camino sin detenerse. El recuerdo de lo que vieron permaneció con ellos, dejándoles una profunda sensación de inquietud. Número 16. Gigante pálido. Hace años, un hombre en un tranquilo pueblo canadiense grabó algo cerca del borde de un bosque. La figura que aparecía en la grabación era enorme, con una piel pálida que contrastaba con la oscuridad del entorno. Sus movimientos parecían extraños, casi antinaturales, mientras caminaba lentamente antes de desaparecer entre los árboles. No se parecía a ningún animal conocido, y su tamaño por sí solo suscitaba interrogantes. El video terminó tan rápido como empezó, dejando solo un breve vistazo. Fuera lo que fuese, no permaneció el tiempo suficiente para poder ser comprendido. Número 15. El misterio del cráneo de un cíclope. Un video que mostraba un cráneo enorme se viralizó rápidamente en internet, captando la atención de muchos. Lo que lo hacía tan inusual era una gran abertura en el centro de la frente, que le daba un aspecto similar al de los legendarios gigantes de un solo ojo. Muchos creyeron que podría ser evidencia de una criatura parecida a un cíclope de la antigüedad. Sin embargo, un examen más detenido reveló una explicación más lógica. El cráneo coincidía notablemente con el de elefantes antiguos, en los que la cavidad nasal puede parecer una sola órbita ocular. Aún así, el parecido era lo suficientemente grande como para explicar el posible origen de tales mitos. Número 14. Gigante en movimiento. En el oeste de Estados Unidos, un dron sobrevolaba terreno árido, capturando lo que parecía un paisaje común, hasta que algo se movió en la imagen. Una figura oscura corría a paso firme, de forma robusta, con una cabeza ligeramente puntiaguda. No se movía como una persona y era demasiado grande como para ignorarla. Las imágenes son breves y no ofrecen detalles claros, pero el movimiento parece deliberado. Algunos creen que busca algo, otros no saben qué pensar. En cualquier caso, no se parece a nada que se vea habitualmente. Número 13. Descubrimiento de un hueso enorme. Mientras caminaba por una zona rural, un hombre se topó con un hueso enorme, diferente a todo lo que había visto antes. Su tamaño por sí solo descartaba cualquier origen animal o humano moderno. Un lado parecía liso, mientras que el otro tenía una curvatura que sugería algo antiguo. Algunos afirmaron que podría pertenecer a una criatura extinta hace mucho tiempo, mientras que otros lo relacionaron con leyendas de gigantes mencionadas en textos antiguos. El descubrimiento no tardó en llamar la atención y los expertos comenzaron a examinarlo minuciosamente. Número 12. Caminante del campo. En un campo tranquilo de Ohio, una figura solitaria se movía entre la hierba alta, firme y sin prisa. Desde la distancia, su silueta era lo suficientemente clara como para notar algo inusual. Caminaba erguido, más grande de lo esperado, con un paso tranquilo pero deliberado. La persona que filmaba observaba atentamente, sin saber qué veía. No había nada a su alrededor, ninguna razón para que estuviera allí. Simplemente siguió avanzando, cruzando el campo sin dudarlo. Para quienes ven las imágenes más tarde, se siente menos como un momento fortuito y más como algo que pasa silenciosamente. Número 11. Presencia en la cueva. En el terreno rocoso de México, un explorador se acercó a una cueva y notó algo que permanecía en la oscuridad. Una figura humanoide, inmóvil y silenciosa, parecía estar observándolo. Por un instante, ninguno se movió. Luego, la figura giró lentamente y desapareció en lo más profundo de la cueva. El encuentro fue breve, pero suficiente para dejar una huella imborrable. Más que un avistamiento casual, parecía una advertencia. Lo que fuera que estuviera dentro no parecía perdido ni confundido. Daba la impresión de que custodiaba algo oculto mucho más allá del alcance de la luz. Número 10. Enormes huellas en la roca. En lo alto de una montaña, un excursionista notó algo que no parecía natural. Grabadas en la roca había enormes huellas de manos, mucho más grandes de lo que cualquier ser humano podría hacer. Su tamaño y ubicación sugerían que se trataba de algo deliberado, no accidental. Algunos creen que estas marcas podrían ser grabados antiguos, mientras que otros piensan que podrían ser evidencia de gigantes que alguna vez habitaron la región. El descubrimiento ha llevado a los lugareños a preguntarse qué las originó. Sean naturales o no, las huellas insinúan un pasado que podría ser mucho más misterioso de lo que se creía. Número 9. El espíritu de la colina. Entre las laderas rocosas, un excursionista solitario alzó la vista y divisó una figura que se alzaba sobre él. Parecía una sombra alta, inmóvil y silenciosa contra el paisaje. Los detalles no eran nítidos, pero su presencia era lo suficientemente fuerte como para destacar. Los lugareños cuentan historias sobre algo parecido que aparece en la zona, a menudo descrito como un guía o un guardián.
La figura permaneció allí un instante antes de desvanecerse lentamente entre la niebla. Ya fuera algo natural o algo completamente distinto, el encuentro deja la sensación de que el lugar esconde mucho más de lo que aparenta. Número 8. Espada gigante. En un valle remoto, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que rápidamente se volvió increíble. Enterrada bajo capas de tierra se encontraba lo que al principio parecía ser una formación rocosa inusual, pero al excavar más profundamente, se reveló un enorme filo metálico. Era una espada gigante, de casi 30 metros de largo, completamente intacta por el óxido. El terreno circundante mostraba extrañas marcas, casi como señales de una antigua batalla. El tamaño del arma suscitó un pensamiento escalofriante. Si algo tan grande existía, entonces quien la empuñó debió de ser también enorme. Número 7. Corredor de la ladera. Cerca de una colina junto a la carretera, una figura oscura apareció de repente, moviéndose más rápido de lo esperado. Corrió por la pendiente con facilidad, subiendo sin disminuir la velocidad ni perder el equilibrio. El movimiento parecía demasiado fluido, casi sin esfuerzo. Las personas que se encontraban cerca lograron capturar el momento, observando cómo ascendía antes de desaparecer de la vista. Posteriormente, las búsquedas en la zona no revelaron nada, ni rastros, ni señales de que hubiera estado allí. El breve avistamiento deja una extraña impresión, como si algo hubiera pasado rápidamente sin dejar rastro alguno. Número 6. Sombra en la montaña. En lo profundo del bosque, un hombre vislumbró movimiento en la lejana ladera de una montaña. Una figura oscura caminaba lentamente por la cresta, de un tamaño ligeramente mayor al esperado. Los detalles permanecían borrosos, solo un contorno parecido a una sombra que se movía con silenciosa seguridad. No parecía perdido ni inseguro. Al contrario, se movía como si perteneciera a ese lugar. Cuanto más lo observaba, más extraño le parecía. Finalmente, la figura se desvaneció, dejando solo el recuerdo de algo que no encajaba del todo con el entorno. Número 5. Figura helada. Imágenes grabadas desde un parapente captaron una cresta montañosa distante donde algo se movía contra la nieve. Al ralentizar la imagen, la forma se hizo más nítida, una gran figura humanoide que caminaba con paso firme por la cima. Sus brazos colgaban más largos de lo esperado, y su tamaño resaltaba notablemente contra el paisaje blanco. El movimiento no parecía una ilusión, sino deliberado, controlado. Cuanto más se ve el video, más extraño resulta. No se apresura, no se esconde, simplemente camina como si perteneciera a ese lugar, y esa presencia tranquila es lo que hace más difícil de explicar. Número 4. Gigante del bosque. Un dron sobrevolaba un denso bosque cuando una enorme figura se movió entre los árboles. La figura parecía alta y ancha, con una forma que recordaba a un simio, pero más erguida. Caminaba despacio, con movimientos firmes y controlados. Por un segundo, casi pareció un oso, pero la postura no coincidía. Las discusiones en línea se dividieron rápidamente en teorías, algunas apuntando a pie grande, mientras que otras sugirieron algo completamente desconocido. El video no dura lo suficiente como para confirmar nada. Simplemente muestra una presencia en lo profundo del bosque que no encaja del todo. Número 3. Avistamiento de tren. Los pasajeros de un tren en movimiento miraron hacia un terreno abierto cuando algo inusual apareció a la vista. Una figura grande y oscura caminaba por el campo, claramente visible incluso desde la distancia. Luego, sin previo aviso, se agachó y se sentó en el suelo. Su tamaño por sí solo hacía difícil de explicar. Las personas dentro del tren comenzaron a grabar, intentando capturar todo lo posible antes de que desapareciera de la vista. Para muchos, es como presenciar algo que antes creían que solo existía en las historias. Pero en ese instante, lo tienen justo delante. Número 2. Gigante ejercitándose. Un turista se detuvo mientras miraba hacia una montaña cuando algo inusual llamó su atención. Una figura alta y delgada se alzaba a lo lejos, pero lo que estaba haciendo le pareció aún más extraño. Parecía moverse hacia arriba y hacia abajo, casi como si estuviera haciendo ejercicio. Su forma era larga y estrecha, con proporciones que no parecían naturales. Por un instante, cuesta asimilar lo que se ve. Entonces, tan silenciosamente como apareció, la figura desapareció. Sin rastro alguno, sin dejar huella, solo un recuerdo que no termina de tener sentido. Número 1. Presencia visual. En Alberta, Canadá, un camionero llegó a una obra esperando una parada rutinaria. Al principio, todo parecía normal, pero una extraña sensación de ser observado comenzó a crecer. Al bajar del camión, notó algo parado en el borde del área. Una figura alta, completamente inmóvil, lo observaba desde la distancia. Su sola presencia bastó para hacerlo dudar. Sin acercarse, regresó rápidamente a su camioneta y se marchó. Más tarde,
Al revisar las imágenes, la figura sigue ahí, inmutable, como si nunca hubiera tenido intención de moverse. Nos vemos en el próximo video.